Dice así la palabra del Señor, capítulo 12 de Hebreo, versos 1 y 2. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Para cuánto se le hace muy conocido este pasaje? Yo pienso que la mayoría de nosotros hemos oído alguna exposición o lo hemos usado, y a veces se nos hace muy común el decir, oh, puesto los ojos en Jesucristo. Pero por alguna razón el apóstol, el escritor de Hebreos, tenía esto en mente, hermano. Y la verdad es que no sé si usted alguna vez ha intentado hacer una línea perfectamente recta de huellas en la arena. Y va a la orilla del mar y quiere hacer una línea recta. ¿Sabe que no es tan fácil como se podría pensar? Hay suficiente espacio como para poderlo hacer, pero la mayoría de las personas que intentan, hermano, caminar y hacer una línea recta, caminan despacio y con firmeza, pero por lo general, lo lógico lo lleva a mirar hacia abajo, a mirar a sus pies, enfocándose de una manera muy intensa en sus pies, pensando que así va a ser la línea recta. Pero cuando trata de hacer esto con la mirada hacia abajo, esas huellas siempre serán torcidas. Si usted camina mirando sus pies, en realidad no tendrá idea de hacia dónde se dirige. Y yo le reto que intente hacerlo. La próxima vez que vaya a la playa, trate de hacer una línea recta y usted va a ver que instintivamente vamos a ver hacia abajo. Y va a caminar despacito. Pero si no mira hacia o no tiene una dirección fijado hacia el frente, le va a salir torcido. Pues hay una falta de visión, porque no puede ver el panorama amplio para dónde está caminando. Por lo tanto, el enfoque verdadero o hacia dónde se dirige va a estar ausente, ya que cada paso que avanza nomás se va a estar siguiendo al paso que dio atrás. Y ese paso pues no lleva dirección y así va a ir caminando, entonces no va a haber una dirección alguna. La única manera, hermano, de caminar en línea recta es ignorar nuestros pies. O sea, la mirada hacia nuestros pies. Lo que debe hacer es mirar hacia adelante y fijar la vista a un objeto o algún lugar o alguna persona que esté a la distancia y luego caminar hacia ella. Y entonces podrá fijar un enfoque en el cual usted desea llegar y puede trazar una dirección recta. Pero si vuelve a ver hacia abajo, va a perderla. Solo teniendo un enfoque hacia el frente, hacia la distancia, podrá acercarse a poder hacer una línea recta. Yo pienso que este principio, hermano, es lo que el escritor de Hebreo trata de invitarnos y exhortarnos a que nosotros podamos aplicar eso en el sentido espiritual con el destino hacia la vida eterna. Y leemos allí de nuevo el pasaje.
para que podamos entender, basado ya en esta idea de caminar solo mirando hacia abajo, no vamos a tener dirección. Por eso es que cuando leemos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sabe quiénes son esa nube de testigos? Muy calladito. Repito, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿De quién estaba hablando? Del capítulo 11. Es muy importante, por eso yo siempre me detengo a que nosotros podamos estudiar las Escrituras. A veces uno lee el pasaje, yo sé que muchos de ustedes han leído este pasaje, y a veces uno lo relaciona, dice, oh bueno, están mis hermanos aquí, estos son testigos, entonces tenemos bastantes testigos acá. Pero el escritor se está refiriendo a todos los héroes de la fe que enumeran el capítulo 11. Porque terminando el capítulo 11, hermano, es que ellos comienzan a decir, por tanto, porque allá en el capítulo 11 dice que por la fe Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. Por la fe Enoc pasó sin ver muerte. Por la fe, y ahí da la lista de todo. Y terminando el capítulo dice, y pasaríamos enumerando a todos nuestros antiguos que por la fe y por la esperanza ellos mantuvieron la fe sin ver el resultado como ahora nosotros lo podemos ver por la promesa que ahora tenemos en Cristo Jesús. Por eso que él comienza el capítulo 12, hermano. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Usted puede leer el capítulo 11 para ver la nube de testigos. Que ellos mantuvieron esa fe para alcanzar, conocer la salvación que esperaban. Ahora nosotros, hermanos, ya Cristo habiéndose manifestado, ya tenemos ahora a quien dirigirnos o a quien conducirnos. Por eso él dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? No me asuste. ¿Quién dijo? ¿Alguien habló? No tenga miedo, hermano. Llegar a la vida eterna, hermano. Si usted no tiene esa meta, entonces no va a saber para dónde va. O sea, ¿por qué nos reunimos acá? ¿Por qué buscamos una iglesia? Porque queremos que el día que pasemos acá de esta tierra poder estar presente con el Señor en la vida eterna. Por eso es que él dice, ya que esto por la fe mantuvieron esa fe en la promesa de salvación, y nosotros ya teniendo ese testigo, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Planteando de allí que cada uno de nosotros, hermanos, si no tiene esa meta, o sea, usted no va a saber para dónde correr o para dónde caminar, pues, en la vida cristiana. Por eso cada hijo de Dios debe estar seguro si quiere ir para allá, porque eso es lo que nos ayuda a poder trazar el camino para dónde o qué dirección llevamos. Y ahí continúa el verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquellos testigos, hermanos, por la fe alcanzaron ser justificados. Por eso es que él dice que Jesús debemos poner la mirada, porque él es el autor, él es el de la fe, el que comenzó la fe, y el que termina en él, termina la fe. Por eso es que cuando lo analizamos el pasaje, dice, puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe. Ahora, aquí vamos por pasos y entendiendo. Primero, es que nosotros tenemos un destino al cual queremos llegar. Es la vida eterna. Bueno, tenemos un punto de referencia
para poder caminar en esa dirección. Y ese es. ¿Cuál es el punto de referencia, hermano, al que tengo que estar mirando? Jesucristo, hermano. Y yo le invito a que no tenga miedo de hablar lo que usted cree, porque si no va a estar batallando, y el enemigo, cualquier oportunidad que encuentre, le va a venir a meter en duda, confusión. Por eso es que al analizar este pasaje debemos tener muy claridad. Primero, que tenemos una carrera por delante, es llegar a la vida eterna, y para poder llegar allá, al final de eso, yo tengo que fijarme un punto para donde tengo que poner la vista, los ojos, y tiene que ser en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para eso es que tengo que despojarme. Cuando habla de despojarme de todo peso y del pecado, es que tengo que saber que por Jesucristo yo puedo quitarme todo el peso que causó la consecuencia del pecado. Porque en Cristo, al ver a Cristo, yo voy a ver, Él murió en la cruz del Calvario, Él me perdonó mis pecados, y como me perdonó, ahora soy libre por el sacrificio que Él pagó en la cruz del Calvario. Cuando yo lo veo a Él y voy caminando, en vez de estarme mirando a mí mismo o mis habilidades, porque muchos cristianos, personas que aceptaron al Señor, ahora ya no están en las congregaciones porque comenzaron a caminar hacia la vida eterna, pero viendo para abajo, viéndose a ellos mismos, pensando que por su esfuerzo, por su dedicación, van a llegar y caminar allá. El problema es que se pierde porque no ponen la mirada en Jesucristo. Muchas personas han tropezado porque caminando, viendo hacia abajo, cualquier obstáculo que había en la dirección, en el camino que Cristo ha trazado, lo desvían. La vida eterna para allá y el cristiano para el otro lado. De repente vuelve a ver y dice: ¿y para dónde voy? Porque se encuentra perdido. ¿Qué es lo que pasa? Dice: mejor me voy de la iglesia, allí todos son malos, allí todos son hipócritas. Cualquier comentario que haya oído, pura coincidencia. Pero en realidad es que la persona no ha puesto su mirada en Cristo. Porque cuando pones tu mirada en Cristo, tú te das cuenta que Él es el que te ayuda a llevar todo peso. Nosotros leemos el capítulo 11 de Mateo, y Él dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Cuando tú miras a Jesucristo, hermano, te das cuenta que Él llevó nuestras cargas, y tú puedes decir: voy caminando hacia allá, pero llevo un peso de aquí. ¿Qué haces tú? Traerlo a Él, pero lo estás mirando porque Él llevó todas nuestras dolencias, Él llevó todas nuestras cargas, y en Él somos libres. Pero lo miro a Él y sigues caminando hacia Él, hermano, porque sabes que puedes descargar en Él. Te sientes en pecado, Él pagó el precio de nuestra redención. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando el pecado nos quiere entretener en la dirección que vamos, tú pones la mirada en Jesucristo y te das cuenta que hay perdón en Él. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Cuando mi mirada está en Jesucristo, hermano, puedo fallarle a Él, pero sé que Él extendió su mano en la cruz del Calvario y allí perdonó mi pecado. Cuando confieso mi pecado, entonces, y me arrepiento de Él me perdona, y cuando me perdona, siento livianito y comienzo a caminar siempre en la dirección. El problema es si yo me quedo mirando mis pies caminando, a lo mejor despacito con los pies firmes, pero cualquier comentario que me dice:
Mira, dice que es cristiano, pero ¿cómo falla? Mira, es cristiano, pero mira el comportamiento. La palabra del Señor, hermano, nos dice que bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Nosotros somos malos, pero por la misericordia de Jesucristo, que fue levantado en la cruz del Calvario, y por mirarlo a Él puedo caminar por la misericordia que Él extendió, y puedo seguir en esa carrera que tengo por delante, caminando con paciencia, pero sabiendo que hay una meta, que tengo que llegar a la vida eterna. Cuando entendemos esto y leemos el pasaje, cuando Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabes cuánto nos cuesta poner la mirada en Cristo? Porque a veces nosotros pensamos que no, o que la podemos hacer nosotros solos, con nuestro esfuerzo. Por eso hay personas que tratan de agradar a Dios con su propio esfuerzo, con su propia decisiones e interpretaciones de la verdad de la palabra del Señor. Y muchos creen agradar a Dios, pero están mirando nomás hacia abajo, hacia sí mismo. Usted y yo, hermano, no tenemos la capacidad para poder caminar en una dirección hacia la vida eterna si Cristo no nos muestra el camino. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué, hermano? Porque por eso es que tenemos que tener la mirada, porque nadie puede llegar hacia la presencia del Señor y no vea a Cristo en ese caminar, es decir, voy en esa dirección. Cuando uno aparta la mirada de Cristo, uno puede seguir caminando y pensando que está agradando a Dios, pero realmente va en una dirección, y no miras a Cristo, vas en una dirección equivocada. Porque solo hay un camino para llegar al Padre, y ese es Cristo. Por eso es que predicamos de Él, y por eso la exhortación del apóstol cuando dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es interesante de que, puesto la mirada en el Señor, siempre vamos a saber que en ese camino hay cosas que tenemos que abandonar para poder avanzar. Y a veces tienen que ser conceptos personales de aquello que nos ha limitado a nosotros poder avanzar y dejarnos de estar mirando lo que nosotros podemos hacer o las habilidades. A veces uno comete el error y dice, oh no, pues que yo oro, hermano. Y está bien orar. Oh, es que yo leo la palabra del Señor. Oh, yo voy muchas veces a la iglesia. Pero todo tiene que ver, hermano, con confiar en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Porque eso es lo que me impulsa a seguir adelante. Nada de lo que yo pueda hacer en mi condición humana me ayudará. Hay muchos que están batallando. A veces cuando uno los invita a la iglesia, dice, espérate que todavía no he cambiado. Cuando me ponga bien, entonces voy a ir. No, hermano, uno viene a la iglesia para que aquí Cristo le ayude a ponerse bien. Porque aquí donde, por medio de la palabra, le mostramos el camino. Le mostramos, y mire allá. Aquí nomás está un servidor que nomás le apunta a quien tiene que ver. Aquí no es a seguir a un hombre ni a líderes, aquí es seguir a Cristo. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y corre
con paciencia la carrera que tienes por delante, porque de esa manera es que nosotros podamos llegar a la meta, a la vida eterna. Si caminamos por la vida concentrados, hermanos, en nosotros mismos, en nuestras habilidades, perdemos la imagen o el panorama de ese camino trazado por Jesucristo. Lo perdemos porque nos desviamos. Hay mucho concepto ahora de hombres que hablan de Dios, pero no muestran a Jesucristo como el camino a seguir. Y solo hay un camino. La palabra del Señor es muy clara, hermano, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. Entonces, esa es la insistencia del escritor de Hebreos al leer este pasaje, el que nosotros podamos caminar mirando a Cristo, y eso nos va a ayudar a nosotros poder mantener la dirección correcta. Cuando dejamos de enfocarnos en nosotros mismos para fijar nuestros pensamientos en Cristo, podemos confiar en que nuestro camino será recto y confiable. Es decir, la vida cristiana, si lo comparamos, hermano, con lo que les mencioné, de hacer la línea recta en la arena, instintivamente, como seres humanos, tendemos siempre a fijarnos en nosotros, en lo que nosotros somos y no en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso la vida cristiana siempre debe estar puesta en aquello que ya Cristo hizo y tomarnos de ello, de esas promesas. Si no, no vamos a avanzar, nos vamos a extraviar. Y de eso es lo que el apóstol estaba tratando de ubicar a la iglesia, y para nosotros es lo mismo, de poder mantener siempre esa mirada y estar confiado de que Él nos va a dar dirección y no nos vamos a perder. No tenga temor mientras esté mirando, concentrada su mirada en Jesús. Te va a ir caminando, porque ahí se va a dar cuenta. Y cuando Él habla de poner la mirada, es decir, voy a seguir el ejemplo, voy a seguir el carácter de Cristo. En cada paso que doy, Él te va a ubicar, hermano. O eso no se hace así, es de esta manera. Y podemos entender la dirección de Dios. El salmista, en el Salmo 25, voy a leer el versículo 4 y 5, y luego el 8 y el 10. Él entendía, hermano, que Él es el único que puede mostrarnos el camino. Dice el verso 4 allí del capítulo 25. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Verso 8 y 10 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Los que guardan sus pactos y sus testimonios. Mire, se analiza la declaración del escritor. Él todo lo mira a futuro. Él dice: enséñame. En otra parte dice: encaminará a los humildes al juicio. Y ya nosotros, hermano, conocemos el camino. Ellos miraban, todos los profetas, todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento, ellos miraban a la distancia la salvación y buscaban, anhelaban
Por eso es que Él dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame la senda. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y ahora nosotros lo tenemos. Es Cristo. Por eso es que Pablo dice, puesta la mirada en Jesús, porque Él es el camino. Jesús mismo dijo, vuelvo y repito, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí el salmista, entiéndase que esto fue antes de que Jesucristo apareciera. Entonces él ya escribía y clamaba, oraba al Señor para que le enseñara. Ahora nosotros lo tenemos, hermano, ya sabemos cuál es el camino. Lo que tenemos que es no perder la mirada de allí y no extraviarnos, sino siempre continuar con esa mirada fija en Jesucristo. Porque mucho va a venir a querernos desviar, pero mientras mantenemos esa mirada en Él, tú y yo vamos a seguir caminando, avanzando hacia la vida eterna en una dirección correcta. Y ya nosotros tenemos las Escrituras, tenemos la palabra del Señor, pero vuelvo, repito, a veces uno se distrae, aún en la vida, en el caminar como hijos de Dios, porque está mirando hacia abajo, está mirando uno mismo y deja o pierde el objetivo, que siempre es Cristo. Cuanto más cerca caminamos de las huellas de Jesús, más claramente podemos ver el camino. ¿Cómo podemos acercarnos a Jesús? Conociéndole más. Él trazó el camino. Y cada vez que nosotros hemos hablado, predicaciones anteriores del mes de enero, cómo nosotros podemos tener una relación más con el Señor, cómo podemos acercarnos, apartarnos para Dios. Entre más tú te acerques, tú vas a tener más claridad y nada te va a desviar. Aunque vengan obstáculos, aunque vengan barreras, tú vas a saber cómo sobrepasarlas y vas a identificar que son desviaciones. El enemigo es astuto y siempre va a querer traer desviaciones en nuestra vida como cristiano. Entiéndase que toda desviación es todo lo que se te aleja del camino que Dios ha trazado. Cada vez que nosotros queremos seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios, se va a presentar algo. Y todos tenemos luchas, pruebas que pasamos en nuestro caminar, porque el enemigo eso es lo que quiere. Él vino para matar, robar y destruir. Y lo que él quiere es alejarnos de Dios. ¿Y sabe dónde él va a comenzar? En el núcleo de nuestra familia. Lo más cercano que tú tienes. Porque él sabe que si hay una familia dividida, va a estar una iglesia dividida. Y si hay una iglesia dividida, hay una sociedad en conflicto. Entonces, la primera institución que Dios formó es la familia. Y por eso es que sufre tanta ataque. ¿Por qué tanto quieren destruir? ¿Por qué quieren desintegrar? ¿Por qué hay tantos hogares disfuncionales ahora en día? Porque el enemigo se ha ocupado de poder traer distracción. Porque él sabe que en la armonía del núcleo familiar, eso es lo que Dios formó, y sabe que va a haber fortaleza, fuerza. Pero cada vez que nosotros queremos caminar y acercarnos al Señor, el enemigo va a estar tratando de cómo dividir
Y es ahí en nuestra prueba, es ahí donde debemos poner la mirada en Jesucristo, porque Él te da capacidad para poder recibir la fuerza, la dirección que necesitamos para seguir caminando. Por eso es que digo, cuanto más cerca caminamos de las huellas o de las huellas de Jesús, es decir, por dónde pasó, qué es lo que Él hizo. La semana pasada le decía yo que siempre las decisiones difíciles que nosotros tenemos como cristianos, siempre debemos preguntarnos, cuando a veces no sabemos qué decisión tomar, poder decir, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Él? Eso es caminar cerca. Eso es atender el carácter de Cristo. Y vuelvo, nuestro carácter no lo podemos nosotros manifestar como nosotros somos, sino dejar que el Espíritu que fue puesto en nosotros forme ese carácter en nosotros. Y eso lo hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que pone en nosotros todas las virtudes que se van desarrollando a medida que nosotros vamos caminando cerca de Él. Algunas más desarrolladas que en otras, pero de todas esas 9 virtudes de que el Espíritu da por morar en nosotros, debe haber en nosotros. Si tú naciste de nuevo, si tú le creíste al Señor y fuiste convencido, entonces tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y ese Espíritu te capacita para poder ir acercándote a Jesús. Nosotros leemos en las Escrituras, hermanos, y a veces pensamos que por conocer bastante de la Escritura estamos bien en la relación con Dios. Pero realmente tiene que ver con el creer y obedecer las Escrituras. Entender que lo que dice la Escritura debe haber un resultado. Por eso cuando yo hablo de que entre más cerca caminamos, tú te vas dando cuenta que hay cosas que van a ir cambiando. Yo hablaba en la clase del jueves y yo le decía, hermano, ¿cuántas veces tú has sido contagiado con los modismos de otras personas que no son de tu nacionalidad? Por ejemplo, si yo soy salvadoreño, casi no me junto mucho con salvadoreño, entonces se me ha olvidado mucho ¿el qué? Puchica vos. Hay algunos que no me creen que soy salvadoreño, pero es que me he juntado con más de otras nacionalidades, entonces el modismo, la forma de hablar, como que te cambia. Pero si tú te juntas, hermano, por ejemplo, te juntas con un suramericano que tiene su acento y su forma peculiar de hablar, ya vas a andar hablando como él, y aunque no eres de esa nacionalidad. Y hay algunos que se les pega tanto y a veces les gusta. Y es la manera, hermano, que asociamos el caminar con Cristo. Es imitar su carácter. Entonces tú vas esforzándote el querer hacer como Él es, y eso te va llevando en una dirección hacia la vida eterna, y es la única manera. Ahora quizás hubiera comenzado con esta pregunta al principio para elaborar el pensamiento. ¿Cuántos quieren ir a la vida eterna? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ir a la vida eterna? Porque a lo mejor yo me estoy esforzando para predicar y no lo tengo. Hermano, ya todavía no se quiere ir, dice, pero quiere, hermano. Pero igual, hermano, el mañana no lo tenemos asegurado, aunque no nos queremos ir. Y estoy de acuerdo con hermano Pedro, ¿no?
pero debo estar en el camino que me lleva allá. Porque en ese caminar, si algo me desvió y estoy fuera del camino y paso la eternidad, tú no vas para allá. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Declaración firme de la palabra de Dios. Usted puede tener su concepto, usted puede tener su manera de buscar a Dios, pero hay una sola forma de poder llegar allá. Es a través de Jesucristo. Es a través del camino que Él ha trazado. Yo tengo que, para caminar y estar en ese camino, asegurarme, despojarme de todo peso y del pecado que me asedia, que no me deja caminar, porque el pecado, hermano, nos aleja de ese camino. Siempre nos va a mantener alejados. No hay reconciliación, no hay conexión con el Padre si hay pecado. Por eso, al ver a Jesucristo, allí me puedo despojar, y esa es acción que cada uno de nosotros tenemos que hacer en ese caminar. Él no acepta el pecado. Y yo, con toda seguridad, siempre hablo de esto, porque hay personas que dicen: hermano, Dios no quiere como somos. Sí, no, Dios te recibe como vienes. Él te recibe, pero Él no te acepta como viene. Él te transforma. Para eso Él dio lo máximo a Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario, para podernos transformar. Vuelvo y repito, Dios te acepta, te recibe como viene, pero una vez llegas a su presencia, Él te transforma. Él te transforma. Y para eso debe haber arrepentimiento y confesión. Creerle que Él es el camino para llegar al Padre. ¿Quieres ir allá? Si estás fuera del camino del Señor, no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú tienes que aceptarle, hermano. No hay otra forma. Hay muchas personas, yo repito esto mucho porque a veces hay un conformismo, que la persona cree que Dios va a aceptar su manera de pensar y dice: no, pues, cuando Dios quiera, hermano. Yo siempre le he dicho, Dios ha querido siempre. Siempre. Él está esperándote con los brazos abiertos a que tú tomes la decisión de caminar con Él. La única manera es despojándose de todo peso y del pecado que nos hace, y corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender, meditar, reflexionar. Muchos de ustedes, de los que están acá, ya llevan tiempo conociendo del Señor, pero uno tiene que llegar a conclusiones personales en cuanto a la relación con Dios. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? ¿Vas en la dirección correcta? ¿Es Jesucristo el blanco que estás siguiendo para poder llevar la dirección de tu vida? Y si no, hermano, es tiempo que comiences a pensar. Quizás hay cosas que te están deteniendo o que te están desviando. Aunque tú te consideres cristiano, porque considerarse y ser cristiano son dos cosas diferentes. El cristiano, hay una evidencia que lo muestra y testifica que es cristiano, y esa es la morada del Espíritu Santo en su vida.